Se movía silenciosamente por el puente del portaaviones, tomando notas en un pequeño libro. Nadie cuestionó su presencia hasta que el almirante Herrera se dio cuenta. Su reacción fue inmediata. ¿Quién autorizó a una civil en mi puente? Sin esperar respuesta, ordenó que la removieran. Nadie la defendió mientras seguridad la escoltaba fuera, susurros siguiendo su salida. 90 minutos después, cuando comenzó la operación Aguas Quietas, el sistema de lanzamiento colapsó. Los códigos de autenticación fallaron. Observadores extranjeros intercambiaron miradas preocupadas. Con la autoridad del almirante desmoronándose, las puertas del puente se abrieron. Ella regresó. ¿Desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy? Si disfrutas historias sobre fuerza oculta y héroes no reconocidos, por favor considera suscribirte a nuestro canal para más contenido. El Arme Cuauhtémoc cortaba las aguas del Pacífico mexicano. Su estructura masiva, albergando más de 5.000 marineros y oficiales, todos preparándose para la operación Aguas Quietas, un simulacro clasificado de defensa de misiles años en planeación. En el puente, el almirante Ceferino Herrera supervisaba su dominio con la confianza de un hombre que había ganado cada medalla en su pecho. La luz matutina se filtraba por las ventanas reforzadas, brillando sobre superficies pulidas e iluminando las expresiones concentradas de su tripulación. Esperanza Saldívar permanecía silenciosamente junto a la consola de navegación. Su cabello plateado recogido en un moño funcional, su traje pantalón azul marino ni caro ni barato, diseñado precisamente para no llamar atención. Estudiaba la pantalla con ojos practicados, ocasionalmente tomando notas en una pequeña libreta negra. Aunque se movía con propósito, parecía existir justo fuera del campo de visión de todos, un talento que había perfeccionado durante décadas. El teniente comandante Faraó pasó junto a ella, apenas mirándola mientras entregaba reportes al almirante. 3 analistas se apiñaron cerca, discutiendo cálculos de trayectoria, sus ojos deslizándose más allá de Esperanza, como si fuera parte del equipo. Ella lo prefería así. La invisibilidad era una forma de armadura que había cultivado con cuidado. Cuando el almirante Herrera finalmente la notó, su reacción fue inmediata, cortando a través de la charla ambiente del puente como una cuchilla. ¿Quién autorizó a una civil en mi puente durante procedimientos pre-ejercicio? Su voz se extendió por el puente, silenciando conversaciones. Todas las miradas se volvieron hacia la mujer, quien parecía haber aparecido de la nada. Nadie respondió. Nadie reclamó responsabilidad por su presencia. Esperanza sintió el peso del escrutinio asentarse en sus hombros, pero no se inmutó. Había experimentado cosas mucho peores que incomodidad momentánea. El teniente comandante Faraó se acercó al almirante, bajando su voz ligeramente. «Señor, los protocolos de seguridad indican que todos los observadores civiles deberían estar en el área de observación designada». Esperanza no dijo nada. Simplemente cerró su libreta. Sus ojos, agudos y evaluadores, tomaron nota de cada reacción en el puente. Notó quién parecía confundido, quién parecía sospechoso, y más importante, quién mostró reconocimiento. No había muchos en la última categoría, justo como debería ser. «Seguridad, escolten a esta mujer a los cuartos de visitantes», ordenó el almirante Herrera. «No tiene nada que hacer aquí». Faraó se adelantó, profesional pero firme. «Señora, necesitará venir conmigo». Desde cerca, Enrique Talavera sonrió burlonamente. Alguien del grupo turístico tomó la vuelta equivocada. Murmuró, lo suficientemente alto para que oficiales cercanos escucharan. Varios oficiales junior suprimieron sonrisas. Mientras Esperanza era escoltada hacia la salida, permaneció compuesta, su rostro no traicionando nada.
Detrás de ella, los susurros comenzaron a ondear por el personal del puente como una corriente a través de agua poco profunda. Probablemente alguna asistente de burócrata, empujadora de lápices del Departamento de Defensa. ¿Cómo obtuvo autorización para abordar? El comandante Lorenzo Campos, el oficial ejecutivo del barco, observó su partida con una expresión inescrutable. A diferencia de los otros, no dijo nada, sus ojos siguiéndola hasta que la puerta del puente se deslizó cerrada. Luego, regresó a sus deberes, revisando su reloj con particular atención. Esperanza se permitió ser guiada a través del laberinto de corredores del portaaviones. El oficial de seguridad mantuvo una distancia respetuosa, pero dejó claro que no debía desviarse de su ruta. Pasaron por 3 puntos de control de seguridad, cada uno requiriendo que el oficial explicara su inusual deber de escolta. Civil encontrada en el puente. Órdenes del almirante para escoltar a cuartos de visitantes. En el tercer punto de control, un suboficial mayor con facciones curtidas levantó la vista de su estación. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza por un breve momento, su expresión no revelando nada. Entendido. Proceda. Esperanza fue finalmente depositada en una de la habitación pequeña, pero cómoda, designada para funcionarios visitantes. El oficial de seguridad vaciló en la puerta. «Señora, se le solicita permanecer aquí hasta nuevo aviso. Si necesita algo, use el sistema de comunicación interno». Parecía inseguro sobre cómo dirigirse a ella, incapaz de determinar su estatus o importancia. «Gracias, teniente», respondió Esperanza, su voz llevando una autoridad silenciosa que lo hizo enderezarse ligeramente. Eso será todo. Una vez sola, Esperanza revisó su reloj. El simulacro comenzaría en aproximadamente 90 minutos. Se sentó en el pequeño escritorio y reabrió su libreta, revisando sus observaciones del puente. Todo estaba procediendo según el plan, incluyendo su despido. No había esperado menos del almirante Herrera, cuya reputación de adherencia estricta al protocolo estaba bien documentada. Se volteó a una página nueva y comenzó a escribir una secuencia de números y letras, su escritura precisa y medida. Cuando terminó, arrancó la página de la libreta, la dobló cuidadosamente y la metió en su bolsillo interior. Entonces esperó. Precisamente 87 minutos después, un suave golpe llegó a su puerta. El suboficial curtido permanecía afuera, su postura sugiriendo negocios casuales. «Directora, es hora», dijo simplemente cuando ella abrió la puerta. Esperanza asintió y lo siguió al corredor. Se movieron sin prisa, pero con propósito, evitando los pasillos principales en favor de pasajes de servicio. Poco personal pasó junto a ellos, y aquellos que lo hicieron simplemente asintieron al suboficial sin cuestionar a su compañera. «¿Estado?», preguntó Esperanza mientras se acercaban al puente. «Fase 1 completa. Bloqueo del sistema iniciando en aproximadamente 3 minutos». «Bien», respondió. «¿Y nuestro observador está en posición?» En el puente, la atmósfera se había transformado en ausencia de Esperanza. Representantes de 4 naciones aliadas permanecían en el área de observación, sus uniformes nítidos y formales. El general Blackburn del Estado Mayor Conjunto había llegado, su presencia subrayando la importancia del ejercicio. Pantallas digitales mostraban las posiciones de 16 buques participando en el ejercicio coordinado, extendidos a través de miles de millas cuadradas de océano. «Operación Aguas Quietas comenzando en 3 minutos», anunció la teniente Katrina desde comunicaciones, su voz clara y profesional. «Todas las estaciones reportan estado listo». El almirante Herrera permanecía en la posición de comando, espalda recta, voz clara.
todos los rastros de la perturbación anterior desaparecidos de su comportamiento. Inicien secuencia de autenticación. Los dedos de la teniente Katrina volaron por su consola. Protocolos de autenticación iniciados, señor. Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. Señor, los protocolos de autenticación están ciclando, pero no aceptan códigos de comando. La primera pista de tensión apareció en la habitación. El comandante Nakamura se unió a ella en la estación, sus movimientos rápidos pero controlados mientras evaluaba la situación. Los sistemas de redundancia también fallan en responder. Almirante, reportó después de un momento, confusión evidente en su voz. La confianza del almirante Herrera no se tambaló. Anular con protocolo de emergencia Escarlata 7. La respuesta de la computadora fue inmediata, la voz femenina emanando claramente por los altavoces del puente. Acceso denegado. El primer parpadeo de preocupación cruzó el rostro de Herrera. Inténtalo de nuevo. Katrina repitió el procedimiento, sus movimientos más deliberados esta vez. Acceso denegado. El general Blackburn se adelantó, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos agudos. Almirante, si su buque no puede ejecutar protocolos básicos de lanzamiento durante una simulación, tengo serias preocupaciones sobre la preparación operacional. Los observadores extranjeros intercambiaron miradas. El agregado coreano susurró algo a su colega, quien asintió gravemente. La impresión que estaban recibiendo era exactamente lo que Esperanza había anticipado. Tecnología militar mexicana fallando en un momento crucial. El rostro de Herrera se enrojeció ligeramente. Prueba mi autorización personal de anulación. Katrina ingresó el código del almirante, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. El sistema procesó por 3 segundos, la pantalla mostrando un símbolo de autenticación rotatorio. Acceso denegado. Bloqueo del sistema iniciado. El viejo suboficial, quien se había deslizado al puente durante la confusión creciente, silenciosamente hizo su salida, sin ser notado por la mayoría en la tensión creciente. El comandante Campos, sin embargo, siguió su partida con los ojos antes de alcanzar su bolsillo para sacar un sobre sellado. Lo estudió con una expresión problemática, revisando la marca de tiempo impresa en su superficie. En la pantalla de navegación, un símbolo inusual parpadeó brevemente antes de desaparecer. Un emblema circular con un ojo estilizado en su centro. Solo alguien que lo esperara lo habría notado. Esto va más allá de vergonzoso, almirante, dijo el general Blackburn en voz baja. Es una falla estratégica. La compostura del almirante Herrera finalmente se quebró. Quiero a cada analista de sistemas en este portaaviones aquí ahora. Que alguien contacte al comando estratégico. La computadora respondió antes de que alguien pudiera moverse. Comunicaciones restringidas. Verificación de soberanía requerida. El puente cayó silencioso mientras las implicaciones se asentaron. Estaban aislados, cortados, y frente a observadores internacionales habían perdido control de sus propios sistemas. ¿Qué diablos está pasando? Component Placement, demandó el almirante Herrera, su voz tensa con ira controlada. Señor, reportó el comandante Nakamura. Todos los sistemas de defensa automatizados están en modo de espera. Las anulaciones manuales no responden. El agregado coreano se inclinó hacia su contraparte mexicana. Tal vez esta demostración fue prematura, sugirió, su tono cuidadosamente diplomático, pero la crítica clara. El almirante Herrera se volteó hacia su oficial de comunicaciones. Usa el canal de emergencia, línea directa al comando del Pacífico. Señor, todas las comunicaciones externas están bloqueadas.
respondió la teniente Katrina, frustración evidente en su voz. El sistema requiere una verificación de soberanía que no tenemos. Anúlalo, ordenó Herrera. No puedo, señor. El sistema no reconoce ninguno de nuestros códigos de autorización. El general Blackburn se acercó más a Herrera, bajando su voz. Almirante, si esto es una falla del sistema, necesita resolverse inmediatamente. Si es algo más... Dejó la implicación colgando. No es una brecha de seguridad, insistió Herrera. Este sistema fue revisado por el CNI el mes pasado. Mientras la tensión aumentaba, el comandante Campos finalmente abrió el sobre sellado que había estado sosteniendo, escaneando su contenido rápidamente. Su expresión cambió de preocupación a comprensión. Revisó su reloj una vez más y se movió hacia el almirante. «Señor», dijo en voz baja, «creo que la ayuda ya está en camino». Como si fuera una señal, las puertas del puente se deslizaron abiertas. Las conversaciones se detuvieron a media oración. Todas las miradas se volvieron para ver quién había llegado. Esperanza Saldívar caminó calmadamente al puente, el viejo suboficial ahora a su lado. Su postura en veloz había cambiado sutilmente, un cambio de inadvertida a comandante, aunque nada en su apariencia había cambiado. Era como si simplemente hubiera permitido que un aspecto oculto de sí misma se volviera visible. El rostro del almirante Herrera se oscureció. Ordené que fuera confinada a cuartos de visitantes. Seguridad, remuevan a esta mujer inmediatamente. Sin reconocer al almirante, Esperanza caminó directamente hacia la consola de comando. Sus movimientos eran pausados pero decididos, como si hubiera realizado esta secuencia exacta innumerables veces antes. Dos oficiales de seguridad se movieron para interceptarla, manos moviéndose instintivamente hacia sus armas laterales. El comandante Campos levantó su mano. «Déjenla pasar», dijo en voz baja, su voz llevando autoridad inesperada. Los oficiales de seguridad vacilaron, mirando entre Campos y el almirante Herrera para clarificación. En ese momento de incertidumbre, Esperanza continuó hacia adelante. El general Blackburn, observando desde cerca, entrecerró los ojos. Su expresión cambió de confusión a algo más, reconocimiento amaneciendo lentamente en sus facciones. Dio medio paso hacia adelante, entonces deliberadamente retrocedió, eligiendo observar en lugar de intervenir. ¿Cuál es el significado de esto?, Drenia demandó el almirante Herrera, pero la pregunta carecía de su convicción anterior. Algo en el comportamiento de Esperanza había cambiado la dinámica en el puente. Esperanza alcanzó la consola de bloqueo. Con eficiencia practicada, ingresó un código de 16 dígitos de memoria, sus dedos moviéndose por el teclado en un ritmo preciso. El sistema procesó por un momento, luces parpadeando en secuencia rápida por la pantalla. «Anulación soberana aceptada», anunció la computadora, su voz sintética de alguna manera llevando una nota de diferencia que había estado ausente antes. «Protocolo sombra autenticado. Bienvenida, directora Saldívar». La pantalla principal mostró una clasificación que hizo que varios oficiales inhalaran bruscamente. Autoridad Sombra 7 activa. Debajo apareció un nivel de autorización de seguridad que la mayoría en la habitación nunca había visto antes, designado por un simple hexágono negro con una marca blanca en su centro. El rostro del almirante Herrera se drenó de color mientras la comprensión lo golpeó. Sus ojos saltaron de esperanza al general Blackburn, quien ahora tenía una expresión sombría. El almirante abrió su boca para hablar, entonces la cerró otra vez, reevaluando todo lo que pensaba saber sobre estructura de comando. El comandante Campos se acercó a Esperanza, produciendo la pequeña libreta negra que había estado llevando antes. Se la entregó con un gesto respetuoso.
El análisis preliminar, directora. Como solicitó. Los observadores extranjeros se enderezaron, su lenguaje corporal transformándose de escéptico a respeto, alerta. El agregado coreano, quien había sido crítico momentos antes, ahora observaba con interés sin disimulos su despectividad anterior, reemplazada por atención cuidadosa. Enrique Talavera, quien se había burlado de ella antes, miraba con la boca abierta. Su complexión había palidecido considerablemente mientras las implicaciones de su comportamiento anterior se asentaron. El general Blackburn se movió al lado del almirante Herrera. ¿Nunca has conocido a una directora sombra antes? Drenia preguntó en voz baja. Están integradas en todas las instalaciones estratégicas, autoridad de anulación definitiva, responsables solo ante el presidente y el Estado Mayor conjunto. La voz del almirante Herrera era apenas audible. ¿Por qué no fui informado? Ese es el punto, almirante, respondió el general Blackburn. Si lo supiera, también podrían otros. Los dedos de Esperanza se movieron por la consola con precisión practicada. Los indicadores de estado cambiaron de rojo a verde por todo el tablero. Los sistemas regresaron en línea uno por uno, cada uno activándose con un suave timbre de confirmación. La tripulación del puente observó en silencio aturdido, mientras ella navegó protocolos de seguridad que habían frustrado sus mejores esfuerzos. Cuando finalmente habló, su voz era calmada, pero llevaba una autoridad inconfundible. La habitación cayó completamente silenciosa para escuchar sus palabras. El simulacro fue comprometido, dijo. Alguien intentó usarlo para acceder a nuestra arquitectura de red defensiva. Sus dedos presionaron varios comandos más, trayendo una pantalla de diagnóstico que solo ella y el comandante Campos parecían capaces de interpretar. La brecha ha sido aislada. Puede proceder con el simulacro, almirante. Por varios segundos, el almirante Herrera parecía incapaz de responder. La dinámica de poder en su puente había cambiado tan dramáticamente que parecía estar recalibrando toda su comprensión de su comando. Finalmente, se enderezó el uniforme, componiéndose con esfuerzo visible. Directora Saldívar, me disculpo por el malentendido anterior. Esperanza se volteó para enfrentarlo completamente. Por primera vez, permitió que todo el peso de su experiencia y autoridad se mostrara en su expresión. No hubo malentendido, almirante. Sus protocolos de seguridad funcionaron como deberían. Mi rol requiere invisibilidad. La tripulación del puente observó este intercambio en silencio aturdido. La mujer que habían desestimado, incluso se habían burlado, ahora comandaba un nivel de autoridad que superaba a todos los presentes, incluyendo al almirante Herrera. La revelación creó una presión casi física en la habitación, una realización colectiva de que habían estado trabajando junto a alguien cuyo verdadero propósito y poder habían sido deliberadamente ocultados de ellos. El general Blackburn se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos discutir las implicaciones de seguridad en privado, directora. Esperanza asintió. Se proporcionará un briefing completo a aquellos con autorización apropiada. Por ahora, el ejercicio debería continuar. Se volteó hacia la teniente Katrina. Las comunicaciones están restauradas. Informe a la flota que reanudaremos en 5 minutos. Sí, directora, respondió Katrina, el título viniendo naturalmente a pesar de nunca haberlo usado antes. Esperanza se volteó de regreso a la consola central, haciendo algunos ajustes finales. Mientras trabajaba, el almirante Herrera se movió a su lado, su voz bajada para privacidad. ¿Cuánto tiempo has estado integrada en mi comando? Drenia preguntó.
Eso no es relevante para la situación actual, almirante, respondió sin levantar la vista. Lo que importa es identificar cómo se originó el intento de intrusión. El almirante Herrera procesó esta deflexión, entendiéndola como la reprensión gentil que era. Por supuesto, ¿cómo puede mi equipo asistir? Continuando el ejercicio como planeado. Desviaciones del protocolo solo alertarán a las partes responsables. Terminó su trabajo y se enderezó. El comandante Campos ha sido informado sobre medidas de seguridad adicionales. Mientras Esperanza se volteaba para irse, habiendo completado su tarea sin fanfarria, el comandante Campos gritó: «¡Atención en cubierta!». Toda la tripulación del puente, incluyendo al almirante Herrera, después de un momento de vacilación, se pusieron en posición de firmes. Los agregados militares extranjeros, reconociendo lo que estaba pasando, también se levantaron en respeto. Era un gesto típicamente reservado para los oficiales de más alto rango o liderazgo civil, un reconocimiento espontáneo de autoridad que trascendía rango formal. Esperanza hizo una pausa, visiblemente incómoda con la muestra. Reconoció el gesto con un ligero gesto, pero no dijo nada más. Mientras salía, el suboficial se puso en paso detrás de ella, su postura revelando que había sido su detalle de seguridad todo el tiempo. Las puertas del puente se cerraron detrás de ellos, dejando una atmósfera transformada en su estela. Después de que se fue, el puente permaneció silencioso por varios segundos, cada persona procesando lo que habían presenciado. Fue el general Blackburn quien finalmente rompió el silencio. He encontrado personal del programa Sombra 2 veces en mi carrera de 30 años, dijo, ambas veces bajo circunstancias que aún no tengo permitido discutir. Considérense privilegiados de haber visto a una en acción. El almirante Herrera asintió lentamente, su expresión pensativa. Reanuden preparaciones de simulacro, finalmente dijo, su voz diferente ahora, más medida. Y programen un briefing completo de seguridad para personal senior a las 18 horas. Mientras el puente regresó a sus operaciones normales, la experiencia persistió como una imagen vívida posterior. La revelación de la verdadera identidad de Esperanza Saldívar había destrozado suposiciones y remarcado su comprensión de autoridad. Para muchos presentes, fue un recordatorio humillante de que el verdadero poder a menudo residía donde menos lo esperaban. El comandante Campos regresó a su estación, recibiendo miradas curiosas de sus colegas con despego profesional. Había sabido, o al menos sospechado, algo que los otros no. Ese conocimiento lo había puesto en una posición única durante la crisis, y ahora planteaba preguntas sobre su propio rol en la estructura de comando. La teniente Katrina restableció comunicaciones con la flota, sus movimientos más enfocados que antes. Todos los buques reportan estado listo. La operación Aguas Quietas puede reanudarse a su comando, almirante. El almirante Herrera tomó su posición en el centro del puente. Procedan con el ejercicio. Su voz llevaba su autoridad usual, pero aquellos que lo conocían bien podían detectar una diferencia sutil. El encuentro había cambiado algo fundamental en su comprensión de su comando. Mientras el simulacro progresó, los eventos de la hora pasada retrocedieron al fondo de preocupaciones operacionales inmediatas. Pero en momentos silenciosos, cada oficial encontró sus pensamientos regresando a la mujer que había caminado a su puente, transformándose de invisible a comandante en cuestión de momentos. En el comedor de oficiales más tarde esa tarde, conversaciones susurradas intentaron juntar las piezas del misterio. ¿Quién era ella realmente? ¿Cuánto tiempo había estado a bordo? ¿Qué era el programa Sombra? La especulación llenó vacíos en conocimiento con imaginación,
creando una mitología alrededor de Esperanza Saldívar que solo crecería con el tiempo. Enrique Talavera se sentó silenciosamente durante estas discusiones, su burla anterior pesándole mucho. Había desestimado a alguien con autoridad que empequeñecía cualquier cosa que hubiera encontrado en su joven carrera. La lección fue una que no olvidaría pronto. Mientras la tarde se acercaba, el almirante Herrera revisó los resultados del ejercicio del día en sus cuartos privados. Los datos mostraron una finalización exitosa de todos los objetivos con métricas de rendimiento, excediendo expectativas a través de múltiples categorías. Por cualquier medida estándar, la operación Aguas Quietas había sido un éxito. Sin embargo, se encontró distraído, sus pensamientos regresando repetidamente al momento en que Esperanza Saldívar había ingresado su código de anulación, la forma en que el sistema había respondido a ella, el reconocimiento inmediato de su autoridad, el nivel de clasificación que nunca había visto antes. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. «¡Entre!», gritó. El comandante Campos entró, llevando una carpeta sellada marcada con clasificaciones de seguridad. «Los materiales de briefing para esta noche, señor». El almirante Herrera aceptó la carpeta. Sabía sobre ella. No era una pregunta, pero Campos respondió de todos modos. «No exactamente, señor. Fui informado de que había un activo del programa Sombras a bordo aproximadamente hace 14 meses. Me dieron protocolos a seguir en caso de ciertas contingencias. Hoy fue la primera vez que esos protocolos fueron activados». «¿Y nunca pensaste en informarme?» «Mis órdenes fueron explícitas, almirante. La contención del conocimiento era primordial». El almirante Herrera asintió lentamente. «Entiendo. Gracias, comandante». Después de que Campos se fue, Herrera abrió la carpeta y comenzó a leer. Los documentos contenían información sobre la brecha de seguridad que había sido intentada durante el ejercicio, detalles técnicos sobre cómo la intrusión había sido detectada y bloqueada, y recomendaciones para prevenir vulnerabilidades similares en el futuro. Lo que la carpeta no contenía era cualquier información sobre Esperanza Saldívar o el programa Sombra. Eso, el almirante Herrera se dio cuenta. Era un misterio que permanecería en gran parte sin resolver, al menos para él. Era tanto frustrante como extrañamente tranquilizador. Saber que había salvaguardas en lugar de las que incluso él no estaba consciente. Mientras cerró la carpeta, hizo una nota mental de prestar más atención a las personas discretas en su comando, las que se movían silenciosamente por la vida diaria del portaaviones, las que observaban y escuchaban más de lo que hablaban, las invisibles que podrían, como Esperanza Saldívar, ser mucho más de lo que parecían. Los simulacros del día habían concluido exitosamente. Las aeronaves regresaban al portaaviones, sus aterrizajes silueteados contra el atardecer rojo-naranja del Pacífico. La cubierta de vuelo pulsaba con caos organizado, mientras las tripulaciones guiaban jets a sus puntos designados. La danza orquestada de aviación naval, desarrollándose con precisión practicada. Esperanza Saldívar permanecía sola en el borde de la cubierta de vuelo en un área de observación segura designada. El viento tirando de su moño simple, aflojando mechones de cabello plateado. Había intercambiado su traje pantalón por una chaqueta naval estándar sobre ropa civil, una concesión a las condiciones duras en cubierta. Su presencia había sido reconocida con miradas curiosas de la tripulación de cubierta, pero nadie se le acercó. La palabra se había extendido rápidamente por todo el barco sobre los eventos de la mañana. Observaba las operaciones de aeronaves con interés profesional, ocasionalmente tomando notas en la pequeña libreta negra que parecía perpetuamente en su posesión.
Aunque su enfoque parecía estar en los aspectos técnicos de los aterrizajes, estaba agudamente consciente de la figura acercándose desde atrás. El almirante Herrera se puso a su lado, su uniforme nítido a pesar del largo día. Por un largo momento, ambos observaron las operaciones de aeronaves en silencio, el rugido de motores a reacción haciendo la conversación difícil. Cuando llegó una breve pausa, él se volteó ligeramente hacia ella. —¿Cuánto tiempo has estado en mi barco? Drenia finalmente preguntó. 3 años, almirante. Herrera se volteó para estudiar su perfil, incapaz de enmascarar su sorpresa. 3 años, repitió, el peso de esta revelación colgando entre ellos. Te he visto antes, en el comedor de oficiales, la biblioteca. Sí, pensé que eras parte del personal administrativo. Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de su boca. Esa era la intención. El almirante Herrera miró de vuelta hacia el horizonte donde el sol se hundía rápidamente en el mar. Todo este tiempo, dijo, su voz pensativa en lugar de acusatoria. ¿Has estado evaluando mi comando? No, corrigió Esperanza gentilmente. He estado protegiéndolo. ¿De qué? Ella consideró su respuesta cuidadosamente. El Harem Cuauhtémoc representa uno de los sistemas de armas más sofisticados jamás desplegados. Hay entidades tanto extranjeras como domésticas que explotarían cualquier vulnerabilidad que pudieran encontrar. ¿Y hoy fue una prueba? Drenia dijo simplemente, diseñada para determinar si ciertas salvaguardas estaban funcionando correctamente. El almirante Herrera procesó esto. ¿Fue exitosa? En gran parte, los sistemas primarios respondieron como se esperaba. Hay algunas preocupaciones sobre el cifrado de comunicaciones que necesitarán ser abordadas. Un jet de combate, gritó por encima, momentáneamente ahogando toda posibilidad de conversación. Lo observaron atrapar el tercer cable en la cubierta, un aterrizaje de libro de texto que atrajo gestos de aprobación de ambos observadores. Cuando pudieron hablar de nuevo, Herrera hizo la pregunta que lo había estado molestando desde la mañana. ¿Por qué no fui informado de tu presencia, de tu autoridad? Alguien necesita ser la última línea de defensa, dijo Esperanza simplemente. Alguien sin uniforme, sin rango o reconocimiento, alguien cuya autoridad permanezca invisible hasta el momento en que más se necesite. El programa Sombra, dijo Herrera. He escuchado rumores nunca confirmados. Es mejor que se mantenga así, almirante. Él la estudió por un momento, viéndola verdaderamente por primera vez. No solo la apariencia discreta que cultivaba, sino el acero debajo. La competencia silenciosa que le había permitido mezclarse sin problemas en su comando durante años mientras mantenía una vigilancia de la que él ni siquiera estaba consciente. Gracias por tu servicio, directora. Ella dio una sonrisa pequeña y genuina, la primera completa que él había visto. Solo haciendo mi trabajo como todos los demás en este barco. Mientras se volteaban para caminar de regreso adentro, la tripulación de cubierta hizo una pausa en su trabajo, poniéndose en posición de firmes mientras pasaba. No se intercambiaron palabras, pero el respeto era palpable. Las noticias viajaban rápido en un portaaviones, y para ahora la mayoría de la tripulación había escuchado alguna versión de lo que había transpirado en el puente. La historia indudablemente había crecido en la narración, pero la verdad esencial permanecía. La mujer discreta pasando junto a ellos portaba autoridad que pocos de ellos comprenderían jamás. Esperanza reconoció su respeto con gestos simples, manteniendo el mismo comportamiento discreto que había cultivado durante años. No había triunfo en su expresión, ninguna satisfacción por finalmente ser reconocida. Si acaso, parecía ligeramente incómoda con la atención,
prefiriendo las sombras al centro de atención. Mientras alcanzaron la entrada a la superestructura de la isla, el almirante Herrera hizo una pausa. ¿Te quedarás a bordo después de que regresemos a puerto? Mi asignación aquí está completa, respondió Esperanza. Se designará un reemplazo. ¿Seré informado de quién es? Ella sonrió ligeramente. ¿Qué piensa, almirante? Herrera asintió, entendiendo. Por supuesto que no. Vaciló. ¿Hay algo que deba saber antes de que partas? Su comando es sólido, dijo. Su tripulación está bien entrenada, sus protocolos de seguridad son efectivos y su liderazgo es respetado. Esas son las cosas que importan. Y el intento de brecha de seguridad está siendo rastreado. Será informado sobre cualquier inteligencia accionable. Entraron al interior del portaaviones. La quietud relativa a un contraste marcado con el ruido de la cubierta de vuelo. Mientras caminaron por los corredores, personal se puso en posición de firmes, sus ojos siguiendo a Esperanza con nueva conciencia. Ella los reconoció brevemente, pero no redujo su paso. «El programa Sombra», dijo Herrera mientras caminaron. «¿Cuántos de ustedes hay?» «Suficientes», respondió. «Distribuidos a través de infraestructura crítica, instalaciones militares, facilidades gubernamentales. ¿Todos ustedes operando sin reconocimiento?» «El reconocimiento derrotaría el propósito, almirante. Nuestra efectividad depende del anonimato». Llegaron a una unión donde sus caminos divergirían. Herrera al puente para operaciones finales, Esperanza a donde sea que la llevaran sus deberes. Se detuvieron, un reconocimiento no hablado de que esta conversación representaba un momento único que ninguno había anticipado cuando comenzó el día. «Lamento lo de esta mañana», dijo Herrera. «Si hubiera sabido...» Actuó exactamente como debería haber actuado, almirante, interrumpió Esperanza gentilmente. Los protocolos de seguridad existen por una razón. Identificó una presencia no autorizada y respondió apropiadamente. Eso no es algo de lo que disculparse. Es algo de lo que enorgullecerse. Herrera consideró esto. Aún así, lamento la forma en que fue manejado. Esta no es la primera vez que he sido escoltada fuera de un área restringida, almirante, y probablemente no será la última. Es parte de mantener la fachada. Un oficial junior se acercó. Vaciló al verlos juntos. Entonces continuó con profesionalismo determinado. «Disculpe, almirante. El comandante Campos solicita su presencia en el puente. Los reportes finales del ejercicio están listos para su revisión». «Gracias, teniente. Dile que estaré ahí en breve». El oficial reconoció la instrucción y partió, lanzando una mirada curiosa hacia Esperanza antes de desaparecer alrededor de una esquina. «El deber llama», dijo Herrera. Esperanza asintió. «Siempre lo hace». «Te veré de nuevo antes de que desembarques». «Improbable. Prefiero salir como llegué, sin ceremonia». «Entonces supongo que esto es adiós, directora Saldívar». Ella extendió su mano, un gesto sorprendentemente formal de alguien que había pasado años evitando ser notada. «Ha sido un honor servir a bordo del Cuauhtémoc, almirante». Herrera estrechó su mano, impactado por la extraña inversión de su encuentro matutino. «El honor ha sido nuestro, aunque no lo sabíamos». Con un gesto final, Esperanza se volteó y se alejó, su postura ya cambiando sutilmente de vuelta a la de una contratista civil discreta. En 10 pasos se había transformado, volviéndose una vez más el tipo de persona que los ojos pasarían sin registrar. El almirante Herrera la observó irse, maravillándose de la habilidad involucrada en tal disminución deliberada de presencia. Entonces se volteó y se dirigió al puente, sus pensamientos ya volviéndose a los asuntos operacionales que lo esperaban. 2 días después,
Mientras el ARM Cuauhtémoc se acercaba a su puerto base de Veracruz, el almirante Herrera se dio cuenta de que no había visto a Esperanza Saldívar desde su conversación en la cubierta de vuelo. Hizo consultas discretas, aprendiendo que una contratista civil que coincidía con su descripción había sido procesada para desembarque durante el turno nocturno, mientras el portaaviones aún estaba a 30 millas de la costa, partiendo vía helicóptero en lo que estaba listado como transporte prioritario. No se proporcionó más explicación, y Herrera sabía mejor que presionar por una. Había hecho exactamente lo que dijo que haría, partiendo sin ceremonia o reconocimiento. Era apropiado, supuso, para alguien cuya carrera entera parecía estar construida alrededor de permanecer inadvertida hasta el momento crítico. Durante el briefing post-despliegue con su personal senior, Herrera no hizo mención de Esperanza Saldívar o el programa Sombra. En cambio, se enfocó en los éxitos operacionales de la Operación Aguas Quietas, las lecciones técnicas aprendidas y las preparaciones necesarias para su próximo despliegue. Cuando el comandante Campos presentó la evaluación de seguridad, hubo una sola línea referenciando una anomalía de autenticación del sistema que había sido resuelta a través de protocolos de redundancia. La subestimación deliberada trajo una pequeña sonrisa al rostro de Herrera, inadvertida por la mayoría en la habitación. Mientras el briefing concluyó y sus oficiales salieron, Herrera se encontró estudiando cada rostro con nueva conciencia. ¿Cuál de su tripulación podría ser el próximo operativo Sombra? ¿Sería alguien ya a bordo o una nueva llegada durante su tiempo en puerto? ¿Sabría jamás con certeza? Las preguntas permanecieron con él mientras completó sus deberes finales del despliegue, firmando reportes y preparándose para su propio breve tiempo en tierra. En momentos silenciosos, sus pensamientos regresarían a la imagen de Esperanza Saldívar parada en el puente, ingresando su código de anulación con precisión calmada, mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. 6 meses después, durante una inspección rutinaria de seguridad, mientras el Cuauhtémoc estaba atracado para mantenimiento, el almirante Herrera notó un rostro nuevo entre los contratistas técnicos, un hombre más joven con facciones discretas y un comportamiento silencioso, quien parecía mezclarse en el fondo de cada habitación que entraba. Los ojos del hombre, sin embargo, tenían una calidad vigilante que Herrera ahora reconocía. Sus caminos se cruzaron brevemente mientras Herrera hacía sus rondas. El contratista asintió respetuosamente. «Almirante». Herrera devolvió el gesto. «Continuando», dijo simplemente. «Siempre, señor», respondió el hombre. No se intercambiaron más palabras. Ninguna se necesitaba. Herrera continuó su inspección, permitiéndose una pequeña sonrisa ante el conocimiento de que el barco permanecía protegido por guardianes que pocos notarían jamás. En su reporte trimestral al comando de flota, enviado la semana siguiente, Herrera incluyó una oración aparentemente inocua. Todos los protocolos de seguridad operacional funcionando según diseño. Era tan cerca como jamás llegarías a reconocer lo que había aprendido sobre las capas invisibles de protección rodeando su comando. La vida a bordo del portaaviones regresó a sus ritmos normales. Las operaciones continuaron, se condujeron simulacros, se cumplieron misiones. Pero el almirante Herrera se encontró prestando más atención a las personas en la periferia de cualquier habitación que entrara. Los silenciosos, los observadores, los que se movían por el mundo sin dejar ondas. En el comedor de oficiales una noche, escuchó a algunos oficiales junior discutiendo el incidente durante la Operación Aguas Quietas. La historia ya estaba tomando cualidades míticas en su renarración. La mujer que había caminado al puente
y tomado comando, se había convertido en su narración en una agente gubernamental misteriosa, con autoridad casi sobrenatural. Herrera no los corrigió. Que creyeran lo que quisieran. La verdad, había llegado a entender, era tanto más simple como más profunda. Los guardianes más efectivos eran aquellos que no pedían reconocimiento, que portaban su autoridad silenciosamente hasta el momento en que más se necesitaba. Y tal vez esa fue la lección más importante que había aprendido de su encuentro con Esperanza Saldívar. La verdadera seguridad no se anunciaba con uniformes e insignias de rango. Se movía silenciosamente por el mundo, observando, esperando, protegiendo sin ser vista, hasta el momento en que alguien necesitaba dar un paso adelante e ingresar el código que solo ellos poseían. Si esta historia te dio escalofríos o te recordó nunca subestimar a alguien por su apariencia silenciosa, compártela con alguien que necesite escucharla. En las historias humanas, creemos que los verdaderos héroes a menudo se esconden en silencio. Toca ese botón de suscribirse, activa las notificaciones y únete a nuestra creciente comunidad de personas que aún creen en el servicio silencioso, el sacrificio oculto y la fuerza que viene de las sombras. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.